Bienvenidos a la nueva era de la economía circular. Hoy traemos un tema bien interesante. Vamos a hablar de la crisis hídrica en Colombia, pero sobre todo aquí en Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, que ha sido bastante complicado, teniendo en cuenta que en el país pues, los recursos naturales están casi que al alcance de la mano. Pues se ha evidenciado una escasez continua de agua, lo que está ocasionando que el acceso al agua potable en Colombia sea limitado, sobre todo, ojo, en áreas rurales. Ya les vamos a contar cuáles son las recomendaciones que hay, parte de Ática, por ejemplo, para poder preservar este importante recurso hídrico. Ya les vamos a contar detalles, sean todos bienvenidos. Muy bien, para hablar de este tema hemos invitado a Andrés Felipe Contreras. Él es el gerente comercial de Aguas en Ática. Él es ingeniero ambiental y sanitario, especialista en saneamiento ambiental. Ingeniero Andrés Felipe Contreras, muy buenos días. Bienvenido a RCN Radio. Buenos días, Yanelda. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, gracias. Lo hemos invitado porque vamos a hablar de un tema de verdad coyuntural, como decíamos al principio de este programa, la crisis hídrica en Colombia, especialmente en Bogotá, que ha sido un tema bastante complejo debido a precisamente que estamos en racionamiento. No se sabe si esto ha servido o no ha servido, pero continúa esta escasez de agua. En otras regiones también se observa y se nota cada vez más. ¿Cuál es realmente la situación que estamos enfrentando, sobre todo en el centro del país, Bogotá y Cundinamarca, en materia de reservas hídricas, ingeniero? Bueno, Yanelda, pues básicamente, y como ya lo hemos venido conversando, hay un digamos un nivel bajo en este momento de los reservorios, de los embalses, y eso hace que tengamos una coyuntura en el abastecimiento. Básicamente pues no hemos tenido los regímenes de lluvia que se esperarían para recuperar los niveles de los embalses, pero creo que tenemos como usuarios unas responsabilidades importantes en minimizar el consumo para que podamos recuperar niveles y poder salir de esta coyuntura pues del racionamiento. ¿Cómo? ¿Cuál es la propuesta o de qué manera ustedes, como autoridad ambiental, podrían ustedes ayudarnos? Si bien lo acabas de decir, no hay lluvias, es que ha sido complejo porque se preveía que agosto, finales de julio, agosto hablaba Lidiani con una rezamiento, que se iban a arreciar las lluvias, los deslizamientos. No ha pasado, pues por fortuna nada de desgracias, pero no llueve. Uh-huh. Claro, mira, hay varias cosas y a nosotros pues en Ática nos gusta ponerlo en perspectiva desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de qué podemos hacer desde la industria, que básicamente es todas aquellas operaciones o actividades que estén encaminadas a minimizar el consumo, es decir, actividades de producción más limpia. Te voy a poner ejemplos que usualmente hacen algún tipo de industrias, como por ejemplo hacer el lavado en industrias de alimentos. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando hacen el lavado para hacer un cambio de sabor de una línea a otra, usualmente hay una primera etapa que es barrer y recoger como todo lo que queda ahí. Esos barridos se pueden hacer en seco. ¿Qué pasa? Que son un poquito más dispendiosos. Entonces al operador le queda más fácil barrer con agua. Claro. Y ahí hay un consumo de agua importante que se pudo y de evitar. Contaminación, y eso, pues, ojo, consumo de agua y correcto. Contaminando las redes hídricas también. De acuerdo. Entonces, ese es un primer punto, digamos que actividades de producción más limpia, es decir, evitar el consumo en donde se pueda evitar. Hay otras de las actividades de producción más limpia, para seguir en el mismo ejemplo, aunque aplica para otro tipo de industrias, actividades donde hay que hacer lavado de algún tipo de cosa. No es lo mismo que tú laves, por ejemplo, con una manguera de jardín, por decir cualquier cosa, a que tú tengas un equipo que tiene una boquilla o un spreader que mezcla agua con aire, y eso hace que el consumo sea menor y al final el efecto sobre el lavado sea el mismo. Entonces ahí hay un montón de actividades que están encaminadas en reducir o evitar ese consumo. Eso desde el punto de vista de la industria. Y adicional, en la industria, todo el tema que nosotros venimos promoviendo bastante, que es el reuso de efluentes. Es decir, no captar agua fresca, ¿sí? Que sería la que vendría del acueducto, y ahí de alguna manera estamos quitándole esa presión al acueducto de abastecer industrias, que todavía el acueducto abastece mucha de la industria que esté digamos dentro de la ciudad, y es justo eso, ¿no? Reusando efluentes, es decir, lo que sería un agua que se iría al alcantarillado para vertimiento, que le hagan unos procesos de tratamiento adicional que permitan reusar en algunos de los procesos productivos. Esto definitivamente pues le quita una presión a la fuente de abastecimiento. Estas son como las actividades desde la industria
digamos, importantes. Y el otro frente, que no es menor, es qué podemos hacer nosotros como individuos, ¿no? Como individuos podemos, por ejemplo, cerrar la llave cuando nos estamos cepillando los dientes. Podemos, por ejemplo, aprovechar las aguas grises, es decir, las aguas del lavado de manos y demás, para la descarga de aparatos sanitarios. En realidad son actividades súper sencillas. Lavar cuando tengan una carga completa la ropa. Y así como ves, hay bastantes más actividades pues, de ahorro y uso eficiente de agua. Y esto va a ayudar a que la planta pues, que estaba produciendo, no sé, te voy a poner el ejemplo de Planta Biesner, que es la planta que abastece la mayor cantidad, digamos, de viviendas de Bogotá, pues no tenga que producir, por ejemplo, 10 metros cúbicos por segundo, sino 8, ¿sí? Y eso ya va a hacer que los niveles se vayan recuperando paulatinamente. Ustedes hablan de una serie de soluciones integrales para el tratamiento de agua, incluso algo así como, no sé si es el término personalizado, son proyectos personalizados dependiendo del sitio donde se encuentren los reservorios de agua o las fábricas, las industrias o los cultivos. Correcto, sí, pues digamos que eso es lo que se llama comúnmente soluciones tailor-made o hechas a la medida, y es que definitivamente todas las industrias no tienen las mismas necesidades, ¿sí? Y todos los usuarios no tienen las mismas necesidades. Entonces, en donde tengamos posibilidad de abastecer vía agua subterránea, pues hacemos un proyecto en donde utilicemos agua subterránea. Si es vía agua superficial, pues lo hacemos vía agua superficial. Y lo que sí podemos hacer en la mayoría de los casos es, por ejemplo, pensar en el reuso de fluentes, o lo que nosotros hemos llamado fuentes no convencionales, pues que entre otras están las aguas lluvias, que hoy no han sido pues las esperadas, pero que al final hay momentos en donde tenemos esa disponibilidad, y cuando la tengamos, pues la idea es aprovecharlas, ¿no? Tener todo el sistema de captación y aprovechamiento de esas aguas lluvias. Claro. ¿Ve usted crítica la situación de aquí a unos meses? Básicamente, crítica en unos meses. Yo pensaría, ahora cada vez se hace más difícil ese predecir, ¿no? Sí. Porque antes teníamos como unos regímenes de lluvia muy estables, ¿no? Uno hablaba digamos, por ubicación del país, que tenían regímenes monomodales, o sea que tenía una época muy marcada de lluvia, o bimodales, que llovía en 2 momentos del año. Ahora no es tan así, justamente por este tema del cambio climático. Ya no es tan fácil predecir, pero creo que lo importante, como te lo decía hace unos segundos, es tener infraestructura y estar listos para que en el momento en que haya lluvias las podamos aprovechar, y pues no solo digamos que recuperemos niveles en embalses en donde el almacenamiento sean embalses, sino que en donde no tengamos embalses, en industrias, por ejemplo, puedan utilizar esas aguas lluvias de las cubiertas y aprovecharlas para disminuir el consumo que va directo de los acueductos. Todo es un ciclo vital, ¿no? El otro día hablaba también con otro experto en materia de aguas y de soluciones sostenibles y demás, y cuando hablaba precisamente de que estaban recogiendo el agua lluvia, de los tejados, de las cunetas y demás, para riegos o muchas veces para oficios varios en casa, también era un recurso que se le estaba quitando a la propia naturaleza cuando caía y se vertía sobre la tierra, porque no iba a llegar suficiente para poder humedecer, humectar, hidratar, para poder reactivar los cultivos. Correcto. Digamos que ahí está y es importante el tema que tocas, no es menor, que no puede uno tratar de aprovechar toda el agua, por ejemplo, las escorrentías, lo que están las vías y demás, porque necesariamente ya hace parte del ciclo de agua y la recarga de acuíferos subterráneos y demás. Pero cuando estás hablando, por ejemplo, de aprovechar solamente el agua de cubiertas, que no es mejor, hay lugares en donde el régimen de lluvia y el área de cubiertas es tan importante que uno puede pensar en tener ese aprovechamiento sin que pues ya uno, digamos, exceda para tomar el agua, por ejemplo, de vías o el agua que podría, digamos, pasar por escorrentía que hace parte de la recarga vital de acuíferos. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero todo hay que hacerlo de manera razonable y balanceada. Claro, tiene que haber un equilibrio, sin lugar a dudas, en estas soluciones que plantean las autoridades. ¿Para qué? Para que no se vea afectado en sí el ecosistema, que también requiere de esa agua lluvia, porque si no, entonces se podría fracturar esa, por ejemplo, ciclo vital, como decía hace un momento. Finalmente le pregunto, hablan ustedes a través de Ática de esa colaboración estrecha que debe haber entre el sector público, el sector privado, nosotros los ciudadanos, para enfrentar este desafío de asegurar un mejor futuro para Colombia en materia hídrica. ¿Cómo podría ser?
Sí, de hecho le pondría un eslaboncito más a la cadena y es la academia, ¿sabes? Yo creo que somos varios actores que tenemos unas responsabilidades muy importantes. Digamos que desde la industria donde estaríamos nosotros, pues es proveer aquellas soluciones, ¿sí? Digamos, la parte pública en el sentido de que pueda financiar y hacer proyectos que sean a escala y que tengan un mayor impacto. Pues ustedes, los medios, digamos que cuestionando y poniendo en, digamos, esta información para que sea de acceso a todas las personas y tengamos más impacto y más municipios, más industrias lo puedan realizar, y definitivamente la academia, en donde también hay parte de lo que hoy se hace como investigación y desarrollo principalmente, y después se lleva a escala real a través de las industrias, digamos, pasando por compañías como nosotros. Entonces yo creo que son varios eslabones de la cadena que tienen que estar interrelacionados y que solo estando alineados pues podemos generar impactos que generen, digamos, unos cambios que sean perceptibles en el corto, en el mediano y hasta en el largo plazo. Claro, porque la academia es importante, hacen sus investigaciones, hacen pruebas técnicas, por supuesto, y sirven como recomendaciones básicas para estos otros eslabones de la cadena, el sector privado, el público, como lo dice usted, y nosotros los ciudadanos, para poder enfrentar este gran desafío por la escasez de agua que se nos vino. No que nos demos cuenta, no que no nos hayamos dado cuenta, lo sabemos, pero quizá, dice uno, no tomamos las medidas a tiempo, y me parece válido todo lo que usted nos ha contado desde Ática de cómo enfrentar esta crisis hídrica y las recomendaciones y los proyectos que ustedes personalizados también ofrecen como una solución. Ingeniero Andrés Felipe Contreras, gerente comercial de Aguas en Ática. De verdad que muchísimas gracias por sus recomendaciones y por haber aceptado esta invitación de RCN Radio. No, a ti, como siempre, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bienvenido a Ática, la nueva era de la gestión de residuos.